Hay una imagen que no me he podido sacar de la cabeza esta semana. Imagínate un teatro de lujo. Está completamente lleno. Todo el mundo está cómodo. La obra es increíble. Nadie quiere irse porque la fiesta está en su mejor momento. Pero de repente, alguien mira hacia atrás y se da cuenta de que la puerta de salida es del tamaño de una caja de zapatos. Y eso es exactamente lo que Paul Tudor Jones está viendo ahora mismo en los mercados financieros. Hoy en el canal de Crypto Bernie vamos a conectar 5 piezas de un rompecabezas que casi nadie en YouTube está juntando bien. Cuando un trader legendario que predijo el colapso de 1987 te dice que el sistema está a punto de asfixiarse, y al mismo tiempo Warren Buffett, el grandísimo oráculo de las inversiones, se sienta sobre una montaña absurda de casi 382 mil millones de dólares en efectivo, vendiendo todo, ha vendido todo. No están haciendo contenido para redes sociales. Ellos están enviando una advertencia muy importante. En este video vamos a desglosar la matemática detrás de este posible crash. Vamos a descubrir el riesgo oculto en un mercado del que nadie habla. Vamos a ver que el oro importa hoy más que nunca. Y finalmente, la pregunta del millón. Si esto explota, Bitcoin y XRP ¿nos van a salvar? ¿O van a ser arrastrados con todo lo demás? La respuesta te va a incomodar. Empecemos. Para entender por qué esta vez es diferente, tenemos que ver lo que Tudor Jones llama la matemática rota. Existe algo llamado el indicador de Buffett. Es simple. Tomas todo el valor del mercado de acciones y lo divides por el tamaño de la economía, por el PIB. Mira estos números, porque te van a dar escalofríos. En 1929, justo antes de la Gran Depresión, el indicador estaba en 65%. Más adelante, en 1987, en el lunes negro, estaba en 85%. En el año 2000, en la mitad de la burbuja de las .com, 170%. Fue una masacre. Hoy estamos rondando el 252%. No es un error, 252%. El sector tecnológico es ahora más del 34% de todo el S&P 500. Solo 7 empresas, las magníficas 7, controlan casi el 30% del mercado. Tudor Jones no dice que el mercado colapse mañana a las 9 de la mañana. Dice algo peor. Dice que si compras a estos precios, la historia demuestra que tus retornos en los próximos 10 años serán cercanos a cero o incluso podrían ser negativos. Pero espera, porque estar sobrevalorado no es suficiente para causar un crash. Necesitas un detonante. Necesitas que la puerta de salida sea demasiado pequeña. Y ahí es donde entra el veneno silencioso. Si solo te llevas una cosa de este video, que sea esta. En el 2008 el problema eran las hipotecas basura. Todo el mundo lo sabe. En el 2026 el problema está escondido en 2 palabras. Private equity, capital privado, y private credit, que es el crédito privado. Tudor Jones soltó un dato brutal. En el 2008 el capital privado era del 7% de las carteras institucionales. ¿Saben cuánto es hoy? Hoy es el 16%. Pero sumemos el crédito privado. Hoy es un mercado global de 2.3 billones de dólares. Trillions en inglés. ¿Cuál es el problema con esto? Termina siendo la liquidez. Si tú tienes acciones de Apple y entras en pánico, abres tu app, presionas vender y tienes dólares al instante. Así. Pero los fondos de pensiones de billones de dólares no pueden hacer eso. Tienen unos 3.8 billones de dólares atrapados en empresas privadas que no pueden vender porque son privadas, no están en bolsa. Piénsalo así, si el mercado de acciones cae un 20%, estos fondos gigantes van a tener llamados de margen, van a necesitar efectivo desesperadamente. Pero como no pueden vender sus activos privados porque nadie se los compra de manera rápida, ¿qué van a vender? ¿Qué van a vender? Van a vender lo que sí se puede vender, lo que sí pueden vender. Van a liquidar acciones sanas, bonos y sí van a liquidar las cripto. No siempre cae primero lo más débil, a veces cae primero lo más líquido. Y aquí entra el jugador más aburrido pero más importante de todo el tablero, que es el oro. Cuando explota una burbuja, ¿dónde se mueve el dinero? ¿Cómo se comporta el dinero? En el año 2000 el Nasdaq cayó casi un 76%. El oro subió. En el 2008 el oro cayó al principio por el pánico extremo de conseguir efectivo, pero terminó el año en positivo. Y luego se disparó a máximos históricos como lo que estamos viendo en este momento. El oro es el refugio incómodo.
No te hace rico de la noche a la mañana, pero te salva de la rutina. Y eso nos puede llevar directamente a lo que está pensando Warren Buffett. Muchos en Twitter se burlan de Buffett porque no compra Bitcoin, pero fíjate en lo que sí está haciendo. Warren Buffett tiene casi 382 mil millones de dólares en efectivo y en bonos del tesoro. Ha estado vendiendo Apple, ha estado vendiendo Bank of America. Buffett es el mayor practicante de value investing de toda la historia. Él calcula el valor intrínseco de algo basado en el dinero que produce. Buffett no está acumulando efectivo porque crea que el mundo se acaba. Está acumulando efectivo porque cuando esa puerta de salida pequeña colapse y los fondos tengan que vender todo a precios de remate, él va a estar ahí con 380 mil millones de dólares comprando el mundo a mitad de precio. Él no juega el momentum, él juega a la liquidez. Él sabe muy bien lo que está por venir. Ahora, lo que yo quiero que ustedes entiendan es qué está pasando con la liquidez y cómo los inversores retail operan. Todos viven muertos del susto, sobre todo cuando la gente termina saliendo a vender. Van y venden más de la cuenta. Muchas veces los fondos la tienen muy clara. Venden estructurado, lo hacen así paso a paso, encuentran los niveles de compra, encuentran los niveles de venta. Pero en cuanto al retail, cuando hay noticias de pánico, se paniquean. Literalmente se paniquean. Y salen y venden a lo que sea. Y peor aún, cuando ya las ventas están masivamente grandes, hay una cantidad de cascadas de stop loss. Y ahí es donde entramos nosotros como buenos inversionistas retail, o mejor dicho, malos inversionistas en retail, terminamos vendiendo donde no deberíamos. Eso es lo que va a pasar seguramente. Entonces, llegamos a la parte que todos estaban esperando. ¿Dónde queda Bitcoin y XRP en todo esto? Quitémonos la venda de los ojos. Bitcoin quiere ser oro digital, pero hoy en el 2026 la realidad matemática es que tiene una correlación de casi 0.8 con el Nasdaq. ¿Qué significa 0.8? Es que se mueve casi a la misma velocidad del Nasdaq. Si el Nasdaq va para arriba, el Bitcoin va para arriba. Y de la misma manera si va para abajo. Si hay un shock de liquidez, Bitcoin no va a subir mágicamente del día 1. Va a sufrir un golpe brutal. Va a ser liquidado por las instituciones que necesitan cubrir sus márgenes. Pero Bitcoin tiene un suelo duro. Es descentralizado. Su oferta es fija. Una vez que pase el pánico inicial y los bancos centrales entren en pánico y vuelvan a imprimir dinero para salvar el sistema, Bitcoin será el primero en rebotar. Es la válvula de escape del dinero fiduciario, del dinero fiat. Pero también hablemos ahora de XRP. Ustedes saben que a mí me encanta. XRP es el caso más fascinante de todo el mercado. Si Warren Buffett mirara a XRP diría, no genera dividendos, no tiene flujos de caja, es especulación pura. Y en un crash inicial tendría razón. XRP tiene un beta alto frente a Bitcoin. Si Bitcoin cae un 20%, XRP podría caer 35 o 40% por el pánico de los inversionistas retail y el desapalancamiento. Pero aquí es donde la filosofía de Buffett choca contra el futuro tecnológico. XRP no compite por ser dinero duro, como sí lo hace Bitcoin. XRP compite por ser infraestructura. Si el sistema financiero global se asfixia por falta de liquidez, si el capital atrapado en cuentas no soy de los bancos tradicionales se vuelve demasiado caro de mantener, la eficiencia se vuelve supervivencia. XRP, a través de su liquidez bajo demanda o el ODL que todos conocemos, no te paga un dividendo, pero le ahorra miles de millones en capital inmovilizado a las instituciones financieras. Después de un crash, cuando el polvo se asiente, el dinero institucional real no va a volver a los memes, va a volver a la infraestructura regulada que solucione el problema de toda la liquidez. Y hoy, con la claridad regulatoria que XRP tiene, XRP está posicionado exactamente para hacer esa tubería. Ahora, miren, el ODL está mostrando flujos inmensos que llegan y operan en todo el sistema de XRP Ledger. Ripple ha ampliado toda su gama de productos y servicios para mejorar todo el sistema que está basado sobre XRP Ledger. Y el beneficiado es XRP y RLUSD. Hoy vemos que hay más de 305 mil millones de dólares emitidos en stablecoins. Y RLUSD está ahí a la vanguardia. No es el más grande, ya lo sabemos, pero está creciendo y está creciendo muchísimo, entrando a muchos de los exchanges más grandes del mundo.
La importancia de los ETFs de XRP es impresionante porque están absorbiendo muchísima liquidez y hoy en día lo que estamos viendo no solamente es que están creciendo los ETFs, sino que se están sacando muchos de esos XRP de los exchanges. Todo esto está basado en una adopción real contra la especulación. XRP tiene un uso real. Por eso me parece tan interesante estar acá con ustedes explicándoles y profundizando al respecto de cómo se puede mover el precio de estos activos que en un futuro muy cercano van a estar súper sólidos. Si Paul Tudor Jones tiene razón, los próximos años no se van a tratar de quién elige la meme coin correcta, se van a tratar de quién sobrevive a la purga de liquidez. El mercado no es un gráfico de TradingView, es un sistema vivo de miedo, apalancamiento y de tiempo. No inviertas dinero que vas a necesitar mañana en un mercado que Tudor Jones cree que no te dará retornos en 10 años. Construye tu posición en efectivo, como lo está haciendo Warren Buffett. Ten la paciencia de un francotirador como él. Entiende el valor del refugio del oro. Prepárate para la volatilidad de Bitcoin y si crees en la utilidad a largo plazo de XRP, prepárate para acumular cuando haya sangre en las calles, no cuando haya euforia en Twitter. Quiero saber qué piensan ustedes. Y por favor, déjenmelo en los comentarios. ¿Creen que XRP logrará descorrelacionarse del mercado accionario gracias a su utilidad institucional? ¿O caeremos todos en la misma red si Wall Street colapsa? Quiero saber ustedes qué opinan. Y además los invito a que me dejen en los comentarios XRP o hashtag XRP o CryptoVerde, lo que quieran. Entre más comentarios recibamos, más va a tener este video views de mucha más gente porque YouTube lo va a promocionar más. Si este video te abrió los ojos, destrózame ese botón de like, compártelo con ese amigo que cree que el mercado siempre sube. Suscríbete para más análisis profundo y recuerda que si no estás suscrito vas a perderte de muchas cosas interesantísimas que normalmente hablamos acá en el canal. Recuerda, mantente líquido, mantente educado y nos vemos en el próximo video. Hasta la pronto.